Hola a todos, buenas tardes. Bueno, saludamos a las personas que se encuentran de manera presencial y remoto a través de nuestro Facebook Live. Sean bienvenidos a este conversatorio del Museo de Trajes de la Universidad de América. Quiero pedirles a las personas que se encuentran de manera presencial que por favor pongan sus teléfonos en silencio mientras transcurre este conversatorio. Este es un evento en el marco, apoyado en el marco del Proyecto de Concertación Cultural 2021 del Ministerio de Cultura. Sean bienvenidos al conversatorio Historia Textil con la experta Olga Lucía Suárez, maestra textil, quien ha desarrollado proyectos de trabajo con indígenas, campesinos y con población en condición de discapacidad. Le damos la bienvenida a Olga al auditorio. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Hago una corrección de nombre. Mi nombre es Olga Lucía Cárdenas Suárez. ¿Me hago más acá? ¿Me escuchan bien? Bueno. Pues les doy la bienvenida a las personas que están acá y que están también en el Facebook Live. Bueno, vamos a hablar un poco sobre lo que es la historia del textil. Entonces, pues arranquemos, que pues a eso fue lo que vinimos. Entonces, ¿me ponen la presentación, por favor? Gracias. Bueno, entonces vamos a remontarnos a lo que es la prehistoria. Entonces nuestros primeros protagonistas fueron las pieles y los nudos. Resulta que en la antigüedad los hombres eran nómadas, entonces ellos se dedicaban a la caza, a la pesca y a la recolección. En la casa recogían entonces las pieles y empiezan a desarrollar una serie de herramientas y estas herramientas empiezan a evolucionar a la par que evolucionan las pieles, porque obviamente empiezan a buscar métodos para que las pieles sean mucho más suaves. Estos métodos pueden ser desde los más precarios hasta unos sofisticados que empiezan a hacer los curtidos. El primer curtido que empiezan a utilizar es con la saliva. Entonces seguramente se iban las familias y se reunían todas, cogían las pieles y empezaban a morderlas. Y se organizaban todos para hacer una hilera y morder la piel. De esta manera lo que hacían era la suavizaban y con la saliva empezaban a utilizar los ácidos, hacían que las pieles se ablandaran mucho más y eran más útiles para el vestuario. Las pieles tenían que tenerlas con algo y lo primero que utilizaron fueron los nudos. Pero resulta que empiezan a haber unos estudios sobre esta clase de tallas que había. Ella se llama la dama de Brazenpoy y hay otras, Venus del Neolítico, en las que se presentan estos detalles en el cabello. Inicialmente decían que no, que esto eran unas tallas que habían hecho, pero que no tenían nada que ver ni con tejeduría, ni con hilatura, ni con nada que fuera textil. Entonces, ¿qué pasó? Resulta que doña Elizabeth Weyland en 1994 empieza a hacer su estudio y decir, ajá, eso no es así. Resulta que en la prehistoria las mujeres eran también muy vanidosas y ellas tenían que ponerse bonitas. Así que ellos empezaron a generar una serie de peinados, de trenzados y demás. Y los científicos le decían a ella, no, eso no es cierto, es imposible que el hombre hubiera empezado a trabajar la labor del textil en el neolítico. ¿No? Ella dijo, no, lo empezaron en el paleolítico, no en el neolítico, en el que viene. Paleolítico, neolítico, mesolítico, edad de los metales. Entonces ella se puso súper viciosa y hizo una recopilación digamos, de tallas, porque estas tallas son chiquitas. Esto mide 4 centímetros, más o menos. Y la que sigue, ¿me pasas por favor? Y ella mide 12 centímetros. O sea, son chiquitas. Entonces empezaron a hacer, ella dijo, se puso a hacer como el estudio de 35.000 a 15.000 años antes de Cristo. Todas las estatuillas. Y ya con documento en mano dijo, resulta que sí se peinaban y se ponían bonitas. Ya aceptan esta aceleración con este estudio que ya hacen y dicen, sí, la primera muestra textil empezó en el cabello. Las mujeres empezaron a trenzarse el cabello y estos elementos, estas tiras, porque eran las fibras, o sea, lo que tenían a la mano eran fibras largas de los pelos de los animales y el cabello humano. Entonces empiezan a salir toda esta parte de cordelería y toda esta parte de fibras largas. Entonces el hombre lo primero que empezó a utilizar para la parte textil
la utilizó también en el cabello. Entonces aceptan este, digamos, tipo de estudio que hizo la señora Abuela. Ya después de que tienen esta clase de cordelería, entonces, ¿qué sigue? Sigue el fieltro. Resulta que el hombre empieza a visualizar la naturaleza. Entonces se da cuenta cómo están organizados, cómo hacen los nidos los pajaritos, se dan cuenta que las ovejas cuando pasan empiezan a enredarse en los árboles y que con la humedad y con el calor se empieza a compactar la fibra. Y al compactarse la fibra empieza a generar algo que se llama el fieltro. Entonces, la siguiente, digamos, el siguiente textil que utilizó el hombre después de lo que fue el cuero fueron los fieltros. Y el fieltro es un tejido que no tiene una estructura de hilos verticales o hilos horizontales. El fieltro es como los pañitos húmedos, como las toallitas de cocina. No se le ven ni los verticales ni los horizontales, sino se ve como algo enmarañado. ¿Y quiénes aprovecharon esto? Los sumerios. Entonces, ellos son los sumerios. Los sumerios ocuparon este espacio del río Tigris y Éufrates, hay la llamada media luna fértil. O sea, uno siempre escucha que en la Mesopotamia, que es ese pedacito, hay muchísimas personas. Entonces uno escucha, son los sumerios, los acadios, los asirios, los sirios, los babilonios. Lo que pasa es que este era el sitio, era pues, el hit del momento, este era el sitio mejor rankeado, era el sitio más fértil del momento. Entonces lo que pasaba era que entraban los sumerios y luego los querían sacar. Luego entra otro grupo de personas y los sientan a sacar. Por eso es que nosotros siempre vemos que en la Mesopotamia hay muchísimas culturas. Bueno, les cuento los primeros, ¿todavía no? Les voy a contar de los sumerios. Entonces, los sumerios, ellos empezaron a utilizar el fieltro. ¿Y cómo lo utilizan? Inicialmente tenían las ovejitas y lo que hacían era que pues sacaban la piel y se la ponían en su cuerpo. Posteriormente, cuando ya vieron que se podía fieltrar, lo que hacían era que sacaban el vellón de la lana, o sea, peluqueaban a la ovejita y salía una maraña de lana, la fieltraban y empiezan a hacer esta prenda que se llama kaunaque o kaunace o konaque. Me encuentran de varias formas. Entonces empiezan a utilizar esta prenda con el fieltro de la lana. Aquí empieza a marcarse también un estatus social. Los fieltros o las prendas o los kaunaques más largos corresponden a las personas de mayor estatus. Entonces tenemos los ensi. Los ensi eran los sacerdotes de los sumerios y ellos tenían su kaunaque hasta los tobillos y el resto de los mortales más cortico porque tenían que trabajar. Los largos de las prendas dan como ese estatus. Entonces entre más largos quiere decir que tienen quien trabaje para ellos. Si es más corto quiere decir que pues les toca ir a trabajar. Decían también que era imposible que las ovejas hubieran estado domesticadas, pero justo este año salió un estudio y descubrieron que sí, que las ovejas habían sido domesticadas desde el Paleolítico, o sea, se tenía que ir más adelante, o sea, estudio fresco, esto fue en enero, y evidentemente las ovejitas estaban domesticadas, fueron de los primeros animales domesticados, incluso antes del perro, del gato, de la gallina, fue la oveja. Bueno, ya tenemos entonces el fieltro, tenemos el primer material, pero ahora necesitamos hacer tejidos, y para hacer tejidos resulta que necesitamos de la hilatura. La hilatura básicamente es el proceso de convertir una fibra en hilo, y para convertirla en hilo necesitan de una herramienta, y esa herramienta se llama uso, y el uso tiene en la parte inferior esto que está acá, que encontraron en diferentes lugares. En la Mesopotamia, donde les había contado ahorita, hacia el lado del río Nilo, o sea, donde está toda la civilización egipcia, y encontraron también en América del Sur, hacia el lado del Perú. Estos pesos los encontramos como fusayolas, malacates, pesos, tienen diferentes nombres. Y estos aritos tienen un peso y se ponen en ese palo que está allá abajo, que es el uso, y empieza a girar y empieza a generar lo que es la hilatura, que es la materia prima para hacer una tela. Dicen que para hacer una tela necesitamos un telar, y dicen que hay diferentes lugares donde aparecen los primeros telares, y hay, digamos, como tres teorías. Una que apareció en China con el emperador amarillo, otra que apareció hacia el lado de Mesopotamia, donde hablamos ahorita, y otra hacia el sur de América. Entonces, ¿quién era el emperador amarillo? El emperador amarillo era, pues, está dentro de la mitología china, pero resulta que hay unos descubrimientos en los que parece que realmente el emperador
sí existió. Y el emperador amarillo, dicen, o sea, era una persona supremamente inteligente, porque él empezó a crear toda la parte, digamos, de lo que era la rueda, empezó a generar el telar. Dicen que fue el que empezó a crear el telar, porque ya habían descubierto la seda y necesitaban generar producción. Entonces dicen que él generó el telar, que él generó las bases de la medicina. O sea, él generó demasiadas cosas y por eso pensaban que era un ser mitológico. Pero los descubrimientos dicen que no, que parece que no era tan mitológico, sino que el señor sí era muy pilo y que empezó a generar un montón de cosas. Entonces, bueno, una de las opciones es que el telar apareció en China, ¿no? Estamos hablando de 3.500, 4.000 años antes de Cristo. Otro lugar, es por este lado, por el lado de la Mesopotamia, la que les hablaba ahorita, hacia el lado aquí de la media luna fértil, hacia el lado aquí de los sumerios, este ladito, lo que yo les decía que está como ubicadas varias culturas, hacia el lado del río Nilo. Entonces aquí también dicen que aparecen como los primeros telares, y también hacia el lado de la península ibérica. Encontraron también restos de telares, pero datan más o menos de la misma época del emperador amarillo, 3.500, 4.000 años. Entonces estamos como que se pusieron de acuerdo y lo hicieron más o menos a la vez. Y otro lugar, bueno, esperen un segundo. Aquí, en esta parte, este descubrimiento, aquí en esta zona han encontrado estos pesos que les mostré ahorita. Y estos pesos los utilizaban en los telares de piedra, que ahorita les muestro cuál es el telar de piedra. Estos elementos que utilizaron, resulta que tienen inscripciones, ¿no? Entonces, esas inscripciones, por ejemplo, esta, por un lado, es casi como una invocación que le dicen a ese peso. Le dicen casi como, mira, que tejas muchas telas y que protejas el telar con el que vas a trabajar. Y por el otro lado está esta inscripción que dice: teje muchas telas, encuentra un buen hombre y aficiónate las pesas de las telas. Entonces esta inscripción nos da dos opciones, digamos, nos indica varias cosas. Por un lado, que el telar era muy respetado, porque hacen casi como una invocación, vamos, tú puedes, teje varias telas. Y por el otro, pues era un oficio femenino, y que también les decían que buscaran un buen hombre. Quién sabe si era en esa época aquí, porque les decían ahí en las inscripciones que buscaban que fuera un buen hombre. Entonces aquí vemos dos cosas también, que era una labor femenina, porque todas estas inscripciones que encontraron son labores femeninas. O sea, es para la mujer que encuentra un buen esposo. Entonces, esta la encontraron hacia el lado de España, pero hay varias regadas, digamos, por lo que era el mundo antiguo. Y acá tenemos la última, digamos, como descubrimientos que empezaron en el 93, y es en esta zona de la civilización Caral, en Perú. Y resulta que esta fue en 1997, la señora Elizabeth Shady empieza a hacer una excavación. Y esta señora dice, cuando ya lo encuentra, empezó, y al año le empieza a encontrar, y empieza a encontrar vestidos textiles, y empiezan a datar todo lo que encuentra. Y resulta que esto más o menos data de 3.800 a 2.800 años. Eso quiere decir que era una civilización paralela a la que nosotros conocíamos de Sumeria. Entonces parece que todas se desarrollaron casi a la vez. Ella empieza a hacer todas estas excavaciones, pero por aquello de la situación en la que estamos, en estos momentos tienen unos inconvenientes, y es que las invadieron, está llena de invasiones, y se perdieron muchos restos de lo que habían encontrado. En enero de este año a ella le dieron el mérito, le dieron la medalla al mérito por esta investigación que había hecho. 24 años después, pero se la dieron. Y ella, ¿qué encontró acá? Encontró semillas de algodón y encontró muchos, digamos, elementos que hacían parte del vestuario. Entonces, encuentra semillas de algodón, pedazos de algodón y una planta que se llama totoro, que es una planta que en la actualidad la utilizan para hacer techos y para hacer balsas. Y esta planta tiene 4 metros más o menos de largo. Y parece que los tejidos que ellos empezaron a hacer fueron diferentes a los del resto del mundo que se estaban desarrollando. Ellos empezaron a trabajar lo que nosotros llamaríamos macramé. Ellos tienen su vestuario, es elaborado con nudos. Son muy sencillos, pero están elaborados con nudos. Ya más adelante encontraron como los mismos vestigios que nosotros habíamos hablado de los pesos que son para los telares.
Entonces empiezan a desarrollar como también todo este mundo textil. Este es el telar de pesas y lo que vemos abajo son los elementos que yo les había comentado ahorita, los pesos que tienen los telares de piedras, ¿no? Entonces todos esos pedacitos que nosotros vimos es esto lo que nosotros estábamos hablando. Entonces, este es el abuelito de todos los telares, básicamente es un marco con los hilos verticales que se llaman urdimbre y que están tensionados con las piedritas, esas tallas que yo les dije, esas tallitas que les mostré, son las que están abajo. Bueno, listo, ya tienen hilos, ya tienen telar y ahora necesitamos darle color, porque el color poco a poco vamos a darnos cuenta que va dando poder a quien lo tiene. Los textiles van a tener poder de acuerdo a los colores. ¿Y cómo dan los colores? Entonces, empieza básicamente todo va a tener un pigmento y los pigmentos son afines a las fibras o a diferentes elementos. Entonces, utilizan pigmentos vegetales como la cebolla para dar colores amarillos y el proceso, digamos que un proceso básico es mordentar una fibra, es decir, ponerla con un elemento que abra la fibra, capture el colorante y lo selle. Entonces, eso se llama mordiente, entonces debe hacerse un mordentado. Con la cebolla, bueno, y después se hace como, hagamos de cuenta que como una aromática, lo ponemos a hervir con las hierbitas y ya lo jugamos y nos da color. Pero con este tinte que tenemos en la mitad, el sacatinta o añil, es otro proceso. Y fueron muy pilos porque resulta que este tinte solamente sale si llega a ser fermentado. Entonces, cogen la planta, la ponen en agua, la dejan varios días y tienen que oxigenarla. Y la tienen que mover y si no, no sale el tinte. La planta, cuando nosotros la vemos, es una planta verde. O sea, no hay por dónde imaginarse uno que eso le sale azul. La ponen a fermentar, la mueven, la dejan varios días, sacan la planta, dejan secar esa agua y llega a quedar el pigmento azul. Pero si no la oxigenan, el pigmento queda amarillo o no coge color, o no tintura. Me fueron muy pilos, porque lograron darse cuenta de ese tipo de cosas. Y otros colores súper importantes en la historia es el color púrpura. Púrpura lo da un animalito, este animalito, el murex, es un bichito así, y lo que pasa es que le dan en la barriguita, ¿no? Lo ponen al sol. Dependiendo del tiempo que lleve, empieza a cambiar de color. Los primeros minutos es amarillo. Entonces, no es sangre roja, lo abre, queda amarillo. Pasa un tiempo, empieza a coger color café. Pasa otro poquito y empieza color verde. Pasa otro poco, azuloso, hasta que llega al púrpura. Y ahí lo tienen que guardar de una porque si les coge más sol, se dañó el tinte. Entonces, este color es uno de los más costosos que había en la antigüedad. Incluso ahorita les muestro una muestra que encontraron y en el Cantar de los Cantares, que es una parte de la Biblia, dice que el murex, este tinte, era más costoso que el oro. O sea, porque del animalito salen 2 o 3 gotas. Entonces, para tinturar, por eso que nosotros vemos que en la antigüedad ese color era súper poderoso porque no todo el mundo tenía el dinero para mandar a hacer ese tinte. Este es el pedacito que les decía. Esto igual es noticia fresca. Esto lo encontraron en enero de este año. Esta muestra, así de chiquitica, está tinturada de murex. Está tinturada con el animalito que les acabo de mostrar. Y está en la Mesopotamia y parece, lo encontraron con un escrito que tiene que ver con el rey David y con el rey Salomón, que era el que les estaba contando ahorita, que en sus escritos del Cantar de los Cantares habla sobre eso. El Cantar de los Cantares, bueno, esa es una historia ahí toda como medio romántica, porque es el rey Salomón en conquista con la reina de Saba, ¿no? Porque él era un poquito desordenado, pero encontró a la reina de Saba y se quisieron un montón. Bueno, la historia es bien larga, pero el cuento es que ellos empezaron a escribirse toda la vida el Cantar de los Cantares y ellos vivieron separados, pero esas cartas son como cartas de amor entre ellos dos. Y en esas cartas hablan del murex y hablan que el murex o el púrpura solamente lo podían utilizar las personas que tenían mucho poder, las personas de poder económico y de poder espiritual. Por eso es que en la iglesia también está el color púrpura, porque es el poder espiritual, bueno, y también el otro. Entonces, el poder, vamos a ver que está el tejido más el color empieza a dar poder y empieza a ser utilizado como un elemento de
adoctrinamiento, digámoslo de alguna forma. Entonces empiezan a generarse simbologías alrededor del vestuario. Entonces no es lo mismo tener un vestuario con una florecita, tenerla con la cruz o tenerla con un elemento religioso. Entonces, por un lado, empiezan a, digamos, a mostrar ese poder que llega a tener una persona y por otro lado, pues es una forma de decir, mira, ¿quieres tener este vestido? Puedes ponértelo, pero tienes que hacer esto y esto y esto. Nos venimos, estamos más o menos siglo V, Imperio Bizantino. En el Imperio Bizantino es cuando el Imperio Romano, que Roma ya había comido media Europa, parte de África, cuando el Imperio Romano está gigantesco, empieza a haber una división entre el Imperio de Oriente y el Imperio de Occidente. Y una de estas partes, el oriental, es la parte del Imperio Bizantino. Entonces, en el Imperio Bizantino empieza, bueno, digamos que uno de los personajes más importantes durante esta época fue Teodora, que era la esposa de Justiniano. Entonces, este par le gustaba, bueno, más a ella le gustaba más el arte. A Teodora, pues parece que le dañaron un poquito el nombre. Había un historiador que se llamaba Procopio, y Procopio decía que ella había sido prostituta. Hay otras personas, otros historiadores que dicen que no, que ella era bailarina, pero pues en la época como que por lo visto las dos cosas las veían igual. De todas formas, Justiniano se casó con Teodora y Teodora había conocido ya bastantes personas y ella dijo, necesitamos tener esto con muchos talleres artísticos. En Roma ya había, digamos, como los talleres imperiales. Los talleres imperiales trabajaban, digamos, para los reyes. Y Teodora empezó a llamar a varias mujeres, por eso también decían que ella era, que llama a sus amigas, y por qué no llama a otras personas. Entonces empieza a organizar los talleres imperiales y empiezan a generar talleres de tintorería y talleres de pintura, ¿no? O sea, tintorería y tejido. Y el Imperio Bizantino es muy poderoso con la parte de tejeduría. Uno de los regalos que hacían a los otros pueblos tenía que ver con los tejidos. Hace talleres de bordado también. Entonces aquí los textiles vamos a ver que empiezan a tener bordados a mano. Entonces ya los tejidos son bordados y empiezan a ser casi una joya de intercambio con las personas. En los talleres de tintorería descubren el rojo de la cochinilla. La cochinilla es un animalito que se hace como en los cactus, es gris, el animalito es gris, pero al molerlo empieza, digamos, a utilizarse la sangrecita del animal que viene siendo rojo. Nos venimos un tris más acá. Y en la Edad Media la gente se vestía invierno, otoño, primavera igual. Todo el tiempo estaban con las mismas prendas. No había clasificación de nada y hay escritos en los que dice que aunque era duro el calor, no había la economía para hacer algo, otra prenda. O sea, usted esté de lana, muerto el calor, muerto el frío, lo que sea, siempre tenía lo mismo, no había forma de hacer otra cosa. Entonces las telas que más se utilizaban aquí eran las de lana, aunque también habían otros materiales. Cuando había escasez de lana, entonces utilizaban la ortiga y el cáñamo. Las personas de nivel alto utilizaban el lino. La ortiga, que es un material que a veces en algunas páginas dicen, es el nuevo material, es el material sostenible. Me lo acabo de inventar, pues no, este material lleva desde el siglo XII. En el comercio, ellos utilizaban estos materiales cuando había escasez de lana. Entonces, en la Edad Media, casi todo el mundo vestido de lana, los mismos colores, los mismos materiales. Y empieza entonces a haber un comercio alterno, ¿no? La gente de poder empieza a desarrollar esta clase de tejidos que ya está más involucrada la religión, que ya empiezan a utilizar, como vemos allá la casulla que está allá, tiene elementos en la mitad de escenas religiosas. Entonces es una forma de comunicar el poder. Aquí ya quienes tenían el poder, tenían el mix de telas, oro, tejeduría, técnicas, pues reyes, la iglesia, eran los que tienen estos elementos. Y empiezan a involucrar entonces imágenes de santos, de cosas muy poderosas que también mostraran como ese poder que tenían en esta época. Empieza un comercio, sobre todo en Inglaterra. Inglaterra tenía la lana muy barata y pues digamos que no era como
No era como el comercio de decir, uy, vamos a hacer el supercomercio de lana, de varias lanas, y empiezan a decir como tenemos que ampliarlo. Y se dan cuenta que hay una lana, que es la lana de Angora, y empiezan entonces a generar el comercio fuerte de Inglaterra hacia el resto del mundo con la lana de Angora. Se empiezan a desarrollar estos talleres y empiezan a generar algo que se llama el cardado. El cardado es coger una matica que se llama cardo, empiezan a peinar la piel y la dejan mucho, mucho más suave. Es como pasarle la mano a un gato. Eso es como coger, pues de hecho hay gaticos angora. Entonces es como pasarle la piel y empiezan a generar pieles, a generar telas de esta manera tan suavecitas que empieza a generarse el comercio de lanas. Y los primeros comercios de lana fueron de lana de Angora y empiezan en Inglaterra. Las textiles no solamente eran elaborados para la parte eclesiástica. En la Edad Media empieza como esta parte romanticona de la conquista del hombre, de la mujer, y entonces la mujer empieza a también bordar unas telas para cuando empezaban los caballeros, sus campañas y todo esto. Entonces ellas empiezan a bordar estos textiles que vemos allá, que tienen como la simbología de cada caballero, y ellas lo llevaban muy orgullosas cada vez que él iba a competir con otro caballero. Entonces era como, aquí estoy, estoy haciendo barra, eran las barristas de la época, ¿no? Pero lo ponían era con la simbología, la heráldica que ellos tenían. Entonces esa era una forma. Y también ellas se dedicaban como a bordar también como ciertos detalles. Entonces si iban para la iglesia, entonces hacían bordados para la iglesia, pero si iban de conquista, entonces ellas mostraban todos sus armas, ¿no? Nos venimos más para acá, hacia la Edad Moderna, que la podemos contabilizar, digamos, a partir de 1500. Entonces, aquí empiezan a aparecer muchísimas nuevas técnicas, porque ya empieza como a moverse mucho más el comercio, ya empieza, digamos, a generarse el comercio con América, empieza, por ejemplo, España quería mostrar su poder en el vestuario, así que tenía que sacar técnicas para poder decir, ok, mi ropa no es como cualquiera, tiene que ser como diferente, y se empiezan a generar diferentes técnicas. Aparece el encaje de bolillo, este aparece en Venecia, y el encaje de aguja, empiezan a elaborar, este sí es más español, es como una labor que como si uno estuviera bordando sobre el hilo. Entonces empiezan a desarrollar toda esta clase de elementos y pues claro, no era lo mismo tener un escote básico a tener el súper escote con una cuello de seda, súper bordado, con encajes, que da además una postura de imponencia, ¿no? Las borgueras españolas no es, o sea, no es para estar uno ahí, sino que ya le toca así, sí o sí, quedarse firme y derechito y mostrar ese poder. O sea, ellos no agachan la cabeza, tienen la gorguera porque, ok, yo te domino, yo te mando y yo no agacho la cabeza por nadie. Entonces, todos estos textiles ayudan a seguir mostrando, digamos, como todo ese poder. Entonces, empieza a generarse otra tanda de comercio con estos nuevos materiales. Y empieza a convertirse en un objetivo político. Porque, por un lado, las personas empiezan a decir, yo mando tejer un tapiz donde muestre que yo tuve una batalla con tal y tal y tal y tal. Y claro, a la entrada de la casa. No es lo mismo que uno entre a la casa y vea una florecita, a que llegue y vea ya pues el super tapiz contando, este hombre es un duro porque fue a batallar con yo no sé quién. Entonces, claro, ya entonces empieza a ser como esta parte de poder político de la gente que ya empieza a manejar muchas técnicas. Aparecen otras técnicas. Y es que empieza a evolucionar el tejido que ya es como hilo por hilo, parece como pintura, ya no es un tejido tafetán, uno por encima, por debajo, sino ya son estas súper imágenes detalladas en las que se ven los rostros, en las que se marca sangre, en la que se marca todo. Entonces es un elemento de poder. Empiezan a generar ciertas leyes en las que no quieren que la gente se salga. Entonces, ok, usted sabe manejar esa técnica, se tiene que quedar acá, usted no se puede ir. Y lo que buscan, empiezan a subir y a manejar a los tejidos con los aranceles. Suben los aranceles de importación y bajan los de exportación. O sea, saquemos todos los tejidos porque tenemos que comercializar, pero nadie se nos debe entrar. Y claro, pues la gente que sabía todas estas técnicas decía, yo me quiero, ¿sabe qué? Estaban en Francia, entonces yo me quiero ir para otro lado. No señor, usted no se puede ir o lo multamos.
¿no? Y claro, la gente empieza a volarse y muchos de los tejedores fueron asesinados. Muchas de las técnicas de tejido eran, digamos, como el bajo mundo de las técnicas de tejido. Yo le cuento, pero usted me paga tanto. Entonces empieza a ver como todo este mercado de tejidos. Les tocó duro porque a mucha gente desaparecieron porque se sabían técnicas. Y bueno, los tejidos no solamente los pusieron en los tapices, ya nos venimos hacia el siglo XVII y empiezan a involucrarlos en los muebles. Empiezan, digamos que de alguna forma, a generar como la primera impermeabilización de los muebles. Los tejidos, cuando tienen una alta torsión, la absorción se limita. Entonces, por eso, a veces las telas de muebles son rígidas, porque son hilos de alta torsión. Entonces dijeron, pues, apretémoslos más y los vamos a poner en nuestros muebles. En esta época ellos no era que fueran muy limpios, que digamos. De hecho, en esta época solamente se bañaban lo que se veía. Se bañaban el rostro, la cara, las manos, el cabello por allá una vez al mes. Los baños eran colectivos, por allá cada 6 meses. Así que el asunto no era muy chévere y los muebles, pues, no debería, o sea, tienen que pensar que no fuera a absorber muchas cosas. Había personas que pasaban por las habitaciones moviendo los cojines que estaban rellenos con flores para que no le da mal. Empiezan a poner elementos como borlas alrededor de las camas, en las sábanas, en los manteles. O sea, aquí ya se les fue la mano y dijeron, o sea, nosotros tenemos que mostrar que tenemos el poder de quien nos teja y tenemos que mostrar. Tenemos color, tenemos teoría y tenemos poder. ¿Quién más que nosotros para mostrar eso? Entonces, por eso fue esa parte del poder. Y, pues claro, con todo este lío, necesitan elaborar telas más rápido porque todo el mundo quiere hacerlo. Entonces, claro, empiezan a hacer investigaciones y empiezan a trabajar porque necesitan hacer un telar. En 1785, empiezan a hacer el primer telar mecánico. Y es que empieza a haber la primera revolución industrial. Y la primera revolución industrial, a lo primero que mejoró fueron los textiles, porque empieza a salir las máquinas de hilar, que las máquinas de hilar eran manuales, así que duraban un montón de tiempo hilando, y cuando ya dicen, oiga, o sea, podemos hilar 100 hilos a la vez, esto es maravilloso, y empiezan a... ¿No pasas por? Y entonces el señor Edmund Cartwright, él empezó a hacer su primer telar. Este primer telar, que fue en 1785, no le fue muy bien, porque él dijo, listo, paso mi proyecto súper bien, y se le enredaron los hilos. Le fue grave. Porque es que ahí hay otra historia turbia. Imagínense que a él querían, como él empezó a hacer el telar, o sea, era el invento genial en el momento, entonces, ¿qué pasó? Le robaron los planos originales y se los llevaron para otro lado. Entonces él quedó como, miércoles, ¿y ahora qué? Voy a buscar a ver cómo vuelvo y lo reconstruyo. Por eso fue que no le fue bien. Ya 5 años después, bueno, 4 años después, 1789, ya estábamos en plena Revolución Francesa, bueno, estaban ellos en plena Revolución Francesa, y él saca el telar, saca su primer telar, este sí fue un hit. ¿Y cuál era el asunto? Que decía, no, porque es que usted nos va a acabar con toda la gente, que mire, que todos los que trabajaban, y le pusieron muchas taras. Pero 2 años después ya 11.000 telares por toda Europa trabajando. Pero resulta que la gente estaba acostumbrada a los diseños, o sea, decía, pero que todo el mundo tiene las alfombras, tiene los vestidos llenos de colores, todo así. Nosotros, pues, ¿en qué momento vamos a tener un telar con dibujos? Y entonces el señor Jacquard dijo, voy a ponerme en la tarea de hacer un telar. En 1805 él empieza a hacer su trabajo muy juicioso y, bueno, un dato curioso, él empieza a generar este telar con tarjetas y este telar fue la inspiración de los computadores, esas tarjetas de las telas, o sea, los textiles han servido para la evolución de muchísimas cosas, entre ellas esas. O sea, este es el abuelito del computador, ahí donde lo ven. Entonces, él empieza a generar esta clase de nuevo telar en el que cada hilo va a trabajar independiente, en el que cada hilo puede tener un color y en el que esas obras que antes se demoraban hasta 1 año haciéndola, las podían hacer en cuestión de horas o en cuestión de días. Entonces, a este también se le vinieron encima. Tuvo amenazas de muerte, le tocó trastearse, le tocó coger sus cositas, le tocó guardar todo como un tesoro, o sea, este también le tocó, pero pues el comercio era el que mandaba.
Entonces, él hizo tours subterráneos. Y todo esto, ¿cómo influyó en América desde la época prehispánica? Pues chicos, esto será una historia que queda en continuará y que les contaré en una próxima ocasión. Y pues nada, les agradezco su asistencia y pues ya nos veremos en otra ocasión. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por su asistencia, muchísimas gracias a Olga que nos prestó su tiempo para hacer parte de este conversatorio del Museo de Trajes de la Universidad de América. Recuerden que pueden visitar la sede física en el centro de Bogotá, donde hay muchísimas exposiciones de interés general para todos. Entonces, muchas gracias por su asistencia. Hasta luego.